Cuando la peste negra entraba en una casa, había un momento en el que todo cambiaba. Un momento en el que ya nadie preguntaba si se curaría. La pregunta era otra: ¿cuánto tiempo queda? Y a partir de ahí, cada persona reaccionaba de una forma distinta. Y cuando la enfermedad entraba en casa, cuando ya no había dudas, cuando todo apuntaba en la misma dirección, llegaba un momento muy concreto. Un momento en el que la pregunta cambiaba. Ya no era ¿qué está pasando?, ni siquiera ¿se va a curar? Era otra, mucho más difícil de asumir. ¿Cuánto tiempo queda? Y cuando una persona llega a ese punto, todo cambia. La forma de pensar, la forma de mirar a los demás, la forma de entender el tiempo, porque el tiempo deja de ser algo abstracto, se vuelve real, limitado, preciso. Cada minuto cuenta, cada momento pesa, y eso transforma todo. Algunos intentaban aferrarse a la normalidad, hablar como siempre, actuar como si nada fuera a cambiar, como si eso pudiera detener lo inevitable. Pero en el fondo, sabían que no era así. Y poco a poco, esa idea se iba abriendo paso, sin hacer ruido, pero con fuerza. Otros tomaban decisiones rápidas, porque no había tiempo para posponer nada, para esperar el momento adecuado. Si había algo que decir, se decía. Si había algo que hacer, se hacía, sin rodeos, sin aplazarlo, porque sabían que después podía no haber oportunidad. Algunas personas pedían perdón, por cosas pequeñas, por cosas grandes, por todo aquello que en otro momento habría quedado sin resolver. Otras simplemente querían estar acompañadas, no hablar, no explicar, solo sentir que alguien estaba ahí, que no estaban solos. Y eso era suficiente, porque en ese punto las palabras pierden peso y lo que queda es la presencia, el estar, el compartir el momento. Aunque sea difícil, aunque duela, también había quien buscaba respuestas, intentaba entender, darle sentido a lo que estaba pasando, volver a la fe, rezar más, pedir explicaciones, buscar una razón, aunque no la hubiera. Porque aceptar algo así, sin sentido, es muy complicado. Y la mente necesita algo a lo que agarrarse, aunque sea una idea, aunque sea una esperanza. Y luego estaban los que simplemente se dejaban llevar, sin luchar, sin resistirse, como si entendieran que ya no dependía de ellos, que el control había desaparecido. Y en cierto modo, eso también era una forma de aceptar, de soltar, porque cuando no puedes cambiar algo, a veces lo único que queda es dejar de resistirte. Y todo eso ocurría en espacios pequeños, en silencio, sin grandes gestos, sin escenas dramáticas como las que imaginamos hoy. Era algo mucho más real, más sencillo, más humano. Personas enfrentándose a algo inevitable, con los recursos que tenían, con lo que sabían, con lo que sentían. Y eso es lo que hace que este momento sea tan importante. Porque más allá de la historia, más allá de la enfermedad, lo que hay aquí son personas, personas como nosotros, con miedos, con dudas, con cosas que decir, y poco tiempo para hacerlo. Y eso trasciende cualquier época, porque da igual el siglo, da igual el contexto. Cuando alguien siente que el tiempo se acaba, todo se vuelve más claro, más directo, más verdadero. Y en medio de todo eso, había una realidad que seguía avanzando, que no se detenía, que no esperaba a nadie, porque mientras unos se despedían, otros empezaban a enfermar, y otros ya no estaban. Y así, sin pausa, sin descanso, la situación seguía empeorando, llevando a las ciudades a un punto del que ya no había retorno fácil. Pero no todo el mundo reaccionó igual.
Déjame contarte algo curioso, porque no todo el mundo reaccionó igual ante la peste. De hecho, hubo personas que hicieron justo lo contrario de lo que esperarías. Mientras muchos se encerraban, mientras otros rezaban, mientras el miedo se apoderaba de todo, algunos tomaron una decisión muy distinta: dejar de tener miedo, o al menos actuar como si ya no lo tuvieran. Porque cuando sientes que no hay salida, cuando crees que el final puede llegar en cualquier momento, hay algo que cambia dentro. Las normas pierden peso, las preocupaciones de siempre dejan de importar, y lo único que queda es el presente. Algunas personas, especialmente quienes podían permitírselo, decidieron aislarse en casas grandes, en villas, en lugares alejados de la ciudad, pero no solo para protegerse, también para vivir de otra manera, comer mejor, beber, escuchar música, hablar, reír, como si quisieran aprovechar cada momento que les quedaba. No era exactamente una fiesta constante, no era algo exagerado como a veces se imagina, pero sí era una forma distinta de vivir, más libre, más intensa, como si el miedo, en lugar de paralizarlos, los hubiera empujado a lo contrario, a disfrutar, a no esperar, a no posponer nada. Y esto no es una invención. De hecho, hay relatos de la época, como el de Decamerón, que cuentan algo muy parecido. Personas que abandonaban la ciudad y se reunían en un entorno más tranquilo para pasar el tiempo juntos, contando historias, compartiendo momentos, intentando de alguna manera mantener la vida, mientras todo lo demás se derrumbaba. Y esto nos deja una idea muy interesante, porque ante una misma situación, las personas pueden reaccionar de formas completamente opuestas. Algunos se cierran, se protegen, intentan controlar. Otros sueltan el control y simplemente viven, sin pensar en lo que viene después. Y ninguna de las dos respuestas es completamente correcta, ni completamente equivocada. Son, simplemente, formas humanas de enfrentarse a algo imposible. Porque cuando el final parece cercano, cada persona decide cómo quiere vivir el tiempo que le queda. Y lo más curioso de todo es que ninguna de esas respuestas es incorrecta. Porque cuando el final parece cercano, cada persona decide cómo quiere vivir el tiempo que le queda. Pero esta historia no termina aquí, porque la peste negra fue mucho más que esto. Si quieres entender cómo empezó, cómo se extendió y cómo cambió el mundo para siempre, tienes el documental completo justo aquí.